Hola a todos, este es un video más de Java cómo programar. En esta ocasión vamos a analizar los ejemplos del capítulo 10 del libro Java cómo programar. Aquí tenemos un ejemplo que es bastante extenso y complejo, pero que nos va a permitir entender lo que es el polimorfismo y las jerarquías, que es de lo que trata este capítulo. En el capítulo anterior habíamos hablado de la jerarquía, cuando tenemos una clase que hereda comportamientos y atributos de otra, y esta última se llama superclase, mientras que la que hereda los atributos y comportamientos es llamada subclase. También vamos a tomar un nuevo concepto que es el polimorfismo. El polimorfismo consiste en superclases que van a tener características, es decir, comportamientos y atributos, y luego vamos a tener subclases que van a tener los mismos comportamientos y atributos, pero además les vamos a agregar otros que son propios de esa clase. A su vez, esa subclase puede ser la superclase de otra clase, y sucede lo mismo. La superclase va a tener los mismos atributos y comportamientos que su subclase, pero la subclase puede tener algún atributo o comportamiento extra. Por ejemplo, acá vamos a tener empleados, que va a ser la superclase, y como subclase de empleados vamos a tener empleados que cobran por comisión, empleados que cobran por hora de trabajo, empleados que tienen un salario, y dentro de la subclase de los empleados que cobran por comisión vamos a tener los que cobran por comisión más base, ya que a esta subclase le estamos agregando lo que sería el salario base, pero también podríamos hacer que esta sea una subclase heredada directamente de empleado, pero en este caso vamos a hacer que los empleados que cobran por comisión y base de salario sean subclase de empleados que cobran por comisión. Y vamos al ejemplo. Veamos primero nuestra superclase, que es empleado. Esta superclase es abstracta, ya que uno de los métodos es abstracto. ¿Qué quiere decir que sea abstracto? Abstracto quiere decir que las funcionalidades del método no están especificadas dentro del cuerpo del mismo, sino que vamos a tener en otra clase el funcionamiento de este método. Basta con que tengamos un método abstracto para que la clase sea abstracta. Dentro de esta clase, que es empleado, vamos a tener las variables nombre, apellido, número de seguridad social. Y en este caso son de tipo privado, ya que vamos a tener clases que van a trabajar con estos datos. Perdón, vamos a tener métodos dentro de esta clase que van a trabajar con estos datos. Y el primer método que vamos a tener es un constructor que va a recibir como parámetro los datos nombre, apellido, número de seguridad social, esos tres. Y vamos a asignarle a las variables de instancia, que son las de la clase, los valores que recibimos como parámetro en el método employee. Luego vamos a tener los métodos getFirstName, getLastName, getSocial Security Number, que son métodos que nos van a devolver datos. Es decir, getFirstName nos va a devolver el valor de firstName en forma de string. Y lo mismo con los otros métodos que son getters. Luego vamos a tener
el método toString, que va a hacer un override, ya que va a sobreescribir datos en la superclase. En este método vamos a devolver en formato de string el nombre que obtenemos con el método getFirstName, el apellido que obtenemos con el método getLastName y el número de seguridad social que vamos a obtener con getSocialSecurityNumber. Y luego tenemos nuestro método abstracto que va a ser earnings. De momento no sabemos qué hace. La siguiente figura que veremos es la de el empleado asalariado. Se llama Salaried Employee. Dentro de esta clase tenemos que esta clase se extiende a Employee. Esto ya lo mencioné antes, Employee es la superclase, mientras que Salaried Employee va a ser la subclase y va a heredar los comportamientos y los atributos de Employee. Vamos a crear una variable llamada weekly salary que va a ser de tipo privado, ya que vamos a tener métodos dentro de esta clase que van a trabajar con estos datos. Recordemos que si queremos que una variable pueda ser accedida desde otra clase, vamos a tener que ponerle que sea protected, y de esa forma solamente las subclases que sean de esta clase van a poder acceder a esas variables. Luego vamos a tener nuestro primer método en esta clase, que va a ser Salaried Employee, que va a ser nuestro constructor. Le vamos a mandar los datos nombre, apellido, número de seguridad social, y también vamos a recibir el salario semanal, weekly salary. Todos estos datos se mandan como parámetro. Luego vamos a mandar estos datos, estos parámetros, a la superclase. De esta forma, el constructor va a asignar estos valores a las variables de instancia que tenemos en Employee. Luego vamos a tener las excepciones, que no pueden faltar nuestros throw. Vamos a tener la condición de que weekly salary sea menor a 0,0 para que nos muestre la excepción illegal argument exception, que va a tener el mensaje asociado weekly salary must be mayor o igual a 0,0. Esta excepción se va a arrojar solamente si esta condición se cumple. Y luego en la línea 18 tenemos que el salario semanal, esta variable de instancia, va a tomar el valor que tenga la variable de parámetro weekly salary. Nosotros en Employee ya habíamos asignado los valores a las variables de instancia, las variables first name, last name y social security number, pero nos estaba faltando weekly salary. Este valor va a ser asignado dentro de la clase Salaried Employee. Por lo tanto, ya tenemos todos nuestros datos asignados a sus respectivas variables de instancia. Luego vamos a tener un método llamado setWeeklySalary, que va a recibir el valor de tipo double de salario semanal. Y acá tenemos otra excepción que se va a arrojar si tenemos un salario semanal menor a 0. Y en este método también asignamos a la variable de instancia weekly salary el valor de la variable del parámetro weekly salary. Luego nos va a devolver este valor
gracias al método getWeekSalary. Y luego vamos a tener nuestro método earnings, que tiene override, ya que va a modificar en la superclase. Y acá sí vamos a decir qué es lo que va a hacer earnings, a diferencia de en employee, que era abstracto. Earnings lo que va a hacer es devolvernos un valor. Este valor se va a obtener gracias al método getWeekSalary, que nos va a devolver el salario semanal. Entonces básicamente lo que va a hacer este método es devolvernos el salario semanal. Luego vamos a tener otro método que va a ser el toString, que lo que va a hacer es convertir a string gracias a el método format. Va a convertir a string todo esto, que es salaried employee, y nos muestra el toString de la superclase, es decir, de la clase employee, de modo tal que nos va a mostrar el nombre, el apellido, el número de seguridad social, y además luego nos va a mostrar el salario semanal gracias a este método. La siguiente clase que veremos será la de los empleados que cobran por hora. Esta clase, llamada Hourly Employee, va a extenderse a Employee. Esto quiere decir que va a heredar los atributos y comportamientos de Employee. Vamos a inicializar dos variables que son wage, es decir, cuánto cobra por hora, y hours, es decir, cuántas horas trabajó en la semana. Y vamos a tener nuestro constructor, que es el primer método, llamado Hourly Employee, que nos va a permitir mandar como parámetro el nombre y el apellido, así también como el número de seguridad social, como wage y hours. Luego vamos a mandar como parámetros nombre, apellido y número de seguridad social a la superclase, que sería employee. Luego vamos a tener nuestras excepciones. Si wage es menor a 0, entonces nos va a arrojar esta excepción que tiene este mensaje asociado, y lo mismo si las horas son menores a 0 o mayores a 168. En ese caso nos va a mostrar esta excepción, la cual tiene asociado este mensaje. Luego de esto vamos a asignar wage a wage de instancia y hours a la variable hours de instancia. Además vamos a tener los métodos setWage, que va a recibir como parámetro el valor de wage y nos va a arrojar una excepción si es que wage es menor a 0. Luego va a asignar el valor de wage a el valor de a la variable de instancia, que es wage. Vamos a devolver el valor de wage gracias al método getWage, y vamos a tener un método para establecer las horas. Va a recibir como parámetro la variable horas y nos va a arrojar la excepción en caso de que hora sea menor a 0 o hora sea mayor a 168. Luego va a asignar el valor de hours a la variable de instancia hours. Luego vamos a tener un método que nos va a devolver el valor de hours, y vamos a tener el método earnings, que nuevamente es override, ya que vamos a modificar este método en la superclase, que era abstracto en la superclase, ya que no le decíamos qué hacer, pero aquí sí. Y vamos a tener que si
el valor de hours que vamos a obtener gracias a este método es menor o igual a 40, entonces nos va a devolver el valor que vamos a obtener gracias a getWage de wage por el valor que vamos a obtener de hours gracias al método getHours. Si esto no se cumple, entonces nos va a devolver el valor 40 por el valor de wage que obtengamos gracias a este método más el valor de hours menos 40 por el valor de wage por 1,5. Y eso es lo que nos va a devolver si no se cumple que horas sean menor o igual a 40. Luego vamos a tener el último método de esta clase, que va a ser toString, que lo que va a hacer es mostrarnos, y acá hay que prestar atención, nos va a mostrar con el método toString de la superclase, nos va a mostrar nombre, recordemos, nos muestra nombre, apellido y número de seguridad social. Y además de esto nos va a mostrar cuánto se cobra por hora gracias al método getWage y cuántas horas trabajó en la semana gracias a getHours. La siguiente clase que vamos a analizar es Commission Employee, que se extiende a empleado. En esta clase vamos a tener las variables privadas Gross Sales y Commission Rate. Gross Sales para las ventas en bruto de la semana y Commission Rate para el porcentaje de comisión. Vamos a tener nuestro método constructor, que es Commission Employee, para recibir como parámetro nombre, apellido, número de seguridad social, ventas en bruto de la semana y la comisión, el porcentaje de comisión. Vamos a mandarle a la superclase como parámetro los valores de nombre, apellido y número de seguridad social. Esto lo estamos haciendo en todas las clases que son hijas de employee. Ahora tenemos nuestras excepciones. Si commission rate es menor o igual a 0 o commission rate es mayor a 1, entonces nos va a arrojar esta excepción que tiene este mensaje. Si ventas en bruto es menor a 0, entonces nos va a arrojar esta excepción que estamos creando. Luego se va a asignar los valores de las variables de parámetro a las variables de instancia. Vamos a tener también métodos parecidos a los anteriores. Acá tenemos setGrossSales, que va a recibir como parámetro gross sales. Y acá también vamos a tener una excepción si es que gross sales es menor a 0. En caso de que esto no suceda, esta condición no se cumpla, no sucede nada, no se muestra la excepción. Luego vamos a asignar el valor de gross sales a la variable de instancia gross sales. Luego vamos a devolver el valor de gross sales con el método getGrossSales, que es un getter. Luego vamos a tener el método setCommissionRate, que va a recibir como parámetro commission rate. Tenemos una excepción acá que se va a dar si commission rate es menor o igual a 0 o si commission rate es mayor o igual a 1. Y se va a asignar el valor de la variable de parámetro a la variable de instancia. Luego vamos a tener un getter que va a ser getCommissionRate, que nos va a devolver el valor de commission rate. Y vamos a tener acá nuestro método earnings, que recordemos en employee estaba abstracto y acá tenemos el override para poder sobreescribirlo. Nos va a devolver getCommissionRate, que gracias a este método vamos a obtener commission rate y lo va a multiplicar por el valor que obtenga el método getGrossSales. Luego tenemos nuestro último método, que es toString, que lo que va a hacer es nuevamente llamar a toString de la superclase, mostrándonos nombre, apellido y número de seguridad social, y luego nos va a mostrar
las ventas en bruto de la semana y el porcentaje de comisión. Y eso es todo por esta clase. Ahora pasemos a Base Plus Commission Employee, que se extiende a ya no employees, sino que se extiende a Commission Employee. Y aquí tenemos nuestro método constructor llamado Base Plus Commission Employee, que va a recibir como parámetro nombre, apellido, número de seguridad social, ventas de la semana en bruto, porcentaje de comisión y salario base. Y le va a devolver a la superclase los valores de first name, last name, social security number, gross sales y commission rate. Al enviar estos valores como parámetro a la superclase Commission Employee, a su vez Commission Employee lo que va a hacer es mandar a la superclase los valores nombre, apellido y número de seguridad social. Y nosotros acá tenemos las excepciones. Si salario base es menor a 0, nos muestra esta excepción, nos arroja esta excepción que tiene este mensaje. Luego se asigna el valor de salario base a la variable de instancia salario base. Tenemos nuestro setter, que es set base salary, que lo que va a hacer es recibir como parámetro la variable base salary. En caso de que el salario base sea menor a 0, nos va a arrojar esta excepción que tiene el mensaje que es base salary must be mayor o igual a 0. Luego se va a asignar el valor de esta variable a la variable de instancia. Y vamos a tener nuestro get base salary, que nos va a devolver el valor de base salary. Y tenemos nuestro earning, que está con override, porque recordemos que va a modificar la superclase. Entonces esto lo que va a hacer es devolvernos el valor que obtenga get base salary más el valor que obtenga earnings, pero de la superclase. Y luego tenemos nuestro toString, que lo que va a hacer es convertir al formato de string, y acá prestemos atención, toString de la superclase, haciendo que nos muestre todo esto. Nombre, apellido y número de seguridad social de la superclase que es employee, y de la subclase Commission Employee, que a su vez es superclase de Base Plus Commission, nos va a mostrar Get Gross Sales y Get Commission Rate. Además, Base Plus Commission lo que va a mostrarnos es Get Base Salary. Y eso es todo por estas clases. Podemos pasar al main. En el main vamos a crear objetos. Vamos a tener un empleado salariado llamado John Smith. Va a tener este número de seguridad social y esto es lo que cobra en una semana. Luego vamos a crear el empleado por hora, que se va a llamar Karen Price. Tiene este número de seguridad social. Cobra esto por hora y estas son las horas que trabaja a la semana. Luego vamos a crear el empleado de comisión, que se va a llamar Sue Jones, que tiene este número de seguridad social. Esto es lo que vendió en una semana y esta es su comisión. También vamos a crear el empleado que cobra por base de salario y comisiones, que va a tener los datos de Bob Lewis con el número social, lo que vendió en la semana, la comisión y lo que cobra por semana, al igual que Salaried Employee cobra por semana.
Luego de crear estos objetos, vamos a mostrar por pantalla el mensaje Employees Processed Individually, es decir, nos va a mostrar cada uno de estos objetos, cada uno de los empleados. Y luego lo que vamos a hacer es mostrar cada uno de los datos, ya que vamos a llamar al método earnings en cada uno de ellos, de forma que nos va a mostrar todos los datos de cada uno de los empleados. Como podremos ver, nos muestra a John Smith y a todos los datos de la semana, a Karen Price con su número y los datos de la semana, y lo mismo para Sue Jones, que nos va a mostrar todos los datos, gross sales, commission rate, cuánto ganó. De todos nos muestra cuánto ganó, que es lo que nos devuelve earnings. Luego nos va a mostrar a Bob Lewis junto con todos los datos, cuánto ganó, el salario base, cuánto vendió y todos los datos que nosotros registramos. Luego lo que vamos a hacer es crear un arreglo. Va a ser un arreglo llamado Employees y va a guardar 4 empleados. En 0 vamos a tener al empleado salariado, en 1 vamos a tener al empleado por hora, en 2 vamos a tener al empleado por comisión y en 3 vamos a tener al empleado que cobra por comisión y por salario base. Luego vamos a mostrar por pantalla el mensaje Employees Processed Polymorphically y vamos a hacer lo siguiente. En un for vamos a mostrar cada uno de los empleados. Vamos a llamar a cada empleado y les vamos a poner como que el tag de Current Employee. Entonces vamos a mostrar por pantalla a Current Employee. Esto funciona igual que nuestro for. Primero nos va a mostrar el employee en el arreglo, en el espacio 0, luego nos va a mostrar en el espacio 1, luego nos mostrará el del espacio 2 y así hasta completar el arreglo. Primero nos va a mostrar el elemento 0, que va a ser Salaried Employee, y vamos a tener un if que dice si Current Employee instance of Base plus Commission Employee. ¿A qué se refiere esto? Instance of lo que es un operador que lo que va a hacer es determinar si el empleado actual, Current Employee, coincide con Base plus Commission Employee, es decir, si el empleado en el que estamos en el for en este momento es un empleado que recibe un pago por comisión y por sueldo base. Si esto se cumple, entonces lo que vamos a hacer es, y ahora lo que vamos a hacer es hacer un downcast de la referencia employee, ya que al hablar de Base plus Commission Employee vamos a tener que employee hace referencia a Base plus Commission Employee. Luego lo que vamos a hacer es en employee establecer el base salary de 1,10 por el salario que, es decir, el valor que obtengamos dentro de employee gracias al método getBaseSalary. Entonces ahora vamos a tener un nuevo salario para este tipo de empleado que es Base plus Commission Employee.
Luego lo que queremos es mostrar por pantalla el mensaje earned, es decir, ganado, acompañado de current employee earnings, que es como nosotros lo que obtuvimos acá gracias a este cálculo, más lo que haya ganado el empleado por comisión. Luego lo que vamos a hacer es tener un for, donde vamos a crear la variable j, que va a estar inicializada en 0. J debe ser menor a employees length. Lo que va a hacer esto es devolver el largo de nuestro arreglo, es decir, acá vamos a tener un 4 mientras j sea menor a 4, y como todo for, j es el contador. Y vamos a mostrar por pantalla employee, se va a mostrar el valor de j, y luego nos va a mostrar el valor de employees j. Por ejemplo, nos va a mostrar que empleado 0 es un empleado salariado, el empleado 1 es un empleado que cobra por hora, y así con los 4 tipos de empleados. Acá algo que me salté es esto, que se imprime a current employee, y lo que hacemos al imprimir directamente a current employee es invocar al toString de cada empleado. Es por esto que nos muestra todo esto, y cuando llega al empleado que cobra por comisión y por salario base, nos va a mostrar también salario base, y luego nos muestra news base salary with 10% increase is 330 pesos. Y bueno, eso es todo por este ejemplo. Podemos pasar al segundo, en el que vamos a hablar de interfaces. En este ejemplo vamos a tratar el tema de interfaces. Las interfaces son clases que están implícitamente establecidas como que son abstractas, ya que todos los métodos que nosotros tengamos dentro de ella van a ser abstractos. Es decir, no vamos a tener la implementación de este método dentro de esta clase, pero sí los vamos a tener en otra clase. Entonces tenemos payable, pagable, es una interfaz y tiene el método de tipo double getPaymentAmount. Ese es un método de esta interfaz. Y a las interfaces las vamos a utilizar cuando queramos relacionar como polimorfismo clases que no tienen nada que ver, es decir, que no hay una jerarquía, pero la vamos a relacionar igual utilizando las interfaces. Luego vamos a tener nuestra clase llamada factura, invoice, que va a implementar, acá ya no decimos que se extiende, sino que decimos que va a implementar payable, va a implementar la interfaz payable. Dentro de la clase factura, invoice, vamos a tener las variables part number, part description, quantity, price per item, que van a ser todas de tipo privado, ya que vamos a tener métodos dentro de esta clase que van a poder trabajar con estas variables. Luego vamos a crear nuestro constructor, se llama invoice, factura, va a recibir los parámetros part number, part description, quantity y price per item. Si quantity es menor a 0, nos va a arrojar la excepción illegal argument exception, que tiene este mensaje asociado. Si el precio por ítem es menor a 0, entonces nos va a arrojar también la misma excepción, pero con el mensaje asociado, que es este. Luego lo que vamos a hacer es establecer los valores de las variables de instancia
como los valores que recibimos por parámetro, es decir, quantity, el valor de quantity ahora va a ser el valor de la variable de instancia quantity. Y así con todos los con todas las variables. Luego vamos a crear los métodos. Vamos a crear dos getters que son getPartNumber y nos va a devolver el valor de partNumber, y lo mismo con getPartDescription que nos va a devolver la descripción de una parte. Luego tenemos el método setQuantity que va a recibir por parámetro el valor quantity, y si quantity es menor a 0 entonces nos va a arrojar la excepción illegal argument exception con su respectivo mensaje, y luego asignamos el valor de quantity a la variable de instancia quantity. Luego vamos a crear el método get para quantity. GetQuantity nos va a devolver el valor de quantity. Luego vamos a crear el método llamado setPricePerItem que va a recibir el valor de price per item, que va a ser de tipo double. Si este valor es menor a 0, entonces nos va a arrojar esta excepción. Y vamos a asignar el valor a la variable de instancia. Luego vamos a crear el método getPricePerItem que nos va a devolver el precio por ítem. Luego vamos a crear el método toString que va a ser override, ya que va a ser modificado en la superclase. Nos va a devolver los valores que nosotros vamos a obtener gracias a los getters que establecimos con getPartNumber, getPartDescription, getQuantity y getPricePerItem. Vamos a obtener los valores de partNumber, partDescription, quantity y pricePerItem, todos respectivamente. Luego vamos a crear nuestro método getPaymentAmount que va a devolvernos el valor de quantity obtenido gracias a este método multiplicado por el precio por ítem obtenido gracias al método getPricePerItem. La siguiente clase que vamos a analizar es otra que también implementa la interfaz Payable, y esta es Employee. Employee va a tener tres strings que van a ser nombre, apellido y número de seguridad social. Vamos a tener nuestro constructor llamado Employee, vamos a mandarle los parámetros nombre, apellido y número de seguridad social, y vamos a establecer estos valores a las variables de instancia. Luego vamos a tener nuestros métodos getters, van a ser getFirstName, getLastName y getSocialSecurityNumber. Todos estos métodos nos van a devolver firstName, lastName y Social Security Number respectivamente. Luego vamos a crear el método toString que va a ser override, ya que va a modificar, va a sobreescribir los de la superclase y nos va a mostrar el nombre, el apellido y el número de seguridad social. Y finalmente tenemos la clase empleado salariado que extiende a empleado. Ya no estamos hablando de la interfaz, sino que esta es una herencia. Employee hereda a salary employee sus atributos y comportamientos. Vamos a crear la variable weekly salary, salario semanal, y vamos a crear los métodos para el primer método es para construir, es el constructor llamado salary de employee, va a recibir como parámetro los valores first name, last name, social security number y weekly salary. Luego lo que vamos a hacer es mandar como parámetro estos valores a la superclase. Vamos a enviar los valores de first name, last name y social security number. Luego vamos a tener un if que dice que si weekly salary es menor a 0, entonces nos va a arrojar esta excepción.
y vamos a asignar el valor de weekly salary a la variable de instancia weekly salary. Luego vamos a crear otros métodos. Vamos a tener un setter que se llama setWeeklySalary, que lo que va a hacer es recibir como parámetro weekly salary y asignarlo a la variable de instancia weekly salary, y si se cumple esta condición nos va a arrojar la excepción. Luego vamos a tener un getter llamado weekly salary que nos va a devolver el salario semanal, y vamos a tener el método getPaymentAmount, que es override, que nos va a devolver el valor que nos obtenga el método getWeeklySalary. Luego vamos a tener nuestro método toString, que también es override, y nos va a devolver los datos de la superclase toString, es decir, lo que este método nos devuelva de la superclase, que va a ser nombre, apellido, número de seguridad social, y además nos va a mostrar el salario semanal gracias a este método que nos devuelve el salario semanal. Y ahora veamos la implementación, el test. Tenemos nuestra clase main, nuestro método, y vamos a crear 4 elementos. Para ello vamos a crear un arreglo que va a tener 4 elementos y se va a llamar Payable Objects. Y vamos a asignar que el elemento 0 va a ser creado con el método invoice de invoice, y le vamos a mandar estos parámetros que son número de parte, nombre, cantidad y el precio. Y vamos a hacer lo mismo para cada uno de estos elementos. Uno se llama seat, el otro se llama rueda. Luego vamos a crear dos objetos. Vamos a crear un objeto en el elemento 2 que va a ser un empleado. Entonces le vamos a mandar los parámetros nombre, John, apellido, Smith, número de seguridad social y sueldo por semana. Y luego vamos a hacer lo mismo para el elemento 3, que se va a llamar Lisa Burns, con este número de seguridad social, y cobra 1.200 pesos por semana. Y ahora vamos a mostrar por pantalla facturas y empleados procesados polimórficamente, que es lo que mostramos ahí. Y a continuación vamos a tener un for que nos va a mostrar todos los Payable Objects, es decir, nos va a mostrar todo el arreglo, pasando desde el 0 hasta el 3, mostrándonos tanto facturas como empleados. Y bueno, nos va a mostrar el toString de Current Payable, de manera que si estamos hablando de un empleado asalariado, entonces vamos a utilizar el método toString de empleado asalariado, y si estamos en una factura, nos va a mostrar el toString correspondiente a una factura. Luego nos va a mostrar la cantidad del pago, y ese valor lo vamos a sacar gracias a este método aplicado en Current Payable, que puede ser tanto una factura como un empleado asalariado. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo.